el área de algunas figuras como son los cuadriláteros y los triángulos, ¿no? El triángulo y los cuadriláteros. Cuadriláteros como el cuadrado, el rectángulo o paralelogramo, trapecio, rombo y del triángulo, ¿no? Bien, entonces esta semana continuamos con lo que son los polígonos regulares y los irregulares, ¿no? Recuerden que un polígono regular se define como el polígono donde todos sus lados son iguales. Y obviamente el irregular es todo lo contrario, ¿no? Donde sus lados no son iguales, ¿no? Exactamente, ¿listo? Entonces, hablando de polígonos regulares, inicialmente, hay una fórmula específica para encontrar el área de esos polígonos. Aquí está. El área es igual a L por N por A sobre 2. Donde L, ¿qué es? Lo que mide cada lado. ¿Sí? Si le dicen halla el área de un polígono regular de 6 centímetros de lado, significa que todos sus lados van a medir 6 centímetros. Quiere decir que el valor de L será 6 en ese caso. N va a ser la cantidad de lados del polígono. Recuerden que un polígono puede tener 5, 6, sí, puede ser pentágono, hexágono, heptágono, octágono, ¿sí? Puede tener 6, 7, 8, 9, bueno, diferente cantidad de lados, ¿no? Entonces, N representa eso, la cantidad de lados que tiene el polígono. Entonces, si le dicen hallar el área de un polígono, hallar el área de un hexágono regular, entonces ahí ya le está diciendo que la cantidad de lados son 6. O le dicen hallar el área de un octágono, entonces el área, la cantidad de lados serán 8, y así sucesivamente. Bueno, y A es un nuevo concepto. A es la apotema. ¿Qué es la apotema? Bueno, la apotema de un polígono regular es la línea o segmento que va desde el centro hasta la mitad de cualquiera de sus lados. ¿Sí? Usted ubica, por ejemplo, en un lado, la mitad, el punto medio, traza el segmento hacia el centro del polígono, eso será el apotema, o la apotema, ¿no? Listo, entonces, en muchas ocasiones no van a dar ese valor. Por lo tanto, para calcular esa medida, se aplica lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ahora sí miramos entonces de qué trata el teorema de Pitágoras. Bueno, aquí vemos un ejemplo, el ejemplo número 1, donde me están dando la longitud de sus lados, que es 12, ¿cierto? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 6. Tiene 6 lados, entonces ya conocemos dos valores. L, que será 12, y N, que será 6. Pero falta el valor de A, que es la apotema. Entonces, mire que aquí lo que se hace es tomar una de las secciones del polígono, que es este triángulo que está acá. Aquí está, más visible. Entonces, como ubicamos la mitad del lado, cada partecita se divide en 2. Quiere decir que los 12 se me convierten en ¿qué? En 6 y 6 centímetros, ¿correcto? Entonces solamente nos vamos a enfocar en una de las mitades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ubicar solamente, vamos a enfocar en este triángulo que se formó acá. ¿Listo? Silenciamos allí, por favor. Bien, el teorema de Pitágoras solamente se aplica en triángulos rectángulos, es decir, en triángulos que tengan un ángulo de 90 grados, correcto. Entonces, si solamente nos centramos en este triángulo que se forma acá, tenemos entonces que las medidas son 6 de base y 12, que será la distancia de este lado que está acá. ¿Listo? Bien, en un triángulo rectángulo, cada uno de esos lados lleva un nombre. Por ejemplo, el lado más largo del triángulo rectángulo se le conoce como hipotenusa. Y los otros dos lados se les conoce como catetos. Llama hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo se le llaman catetos. Dime. O si no, ¿qué?
Que cuando, lo que pasa es que cuando usted está hablando, no, yo no puedo escuchar y tengo todo el volumen alto. ¿Alguien más no me escucha? ¿Todos me escuchan bien hasta allí, excepto Biafara? ¿Sí? María Paula, Juan, ¿me escuchan bien, cierto? Ok, Kevin, debe ser problemas del audio de tu equipo. ¿Listo? Si quieres, sal y vuelve a ingresar. Pues si me escucha, ¿no? Sí, claro, sí, obviamente. Díganle, porque no sé, espérate un momentico, yo le digo aquí. Listo, entonces como estaba diciendo, el lado más largo de un triángulo rectángulo se le conoce como hipotenusa y los lados que forman el ángulo de 90 se le llaman catetos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo aplica el teorema de Pitágoras? ¿Qué quiere decir el teorema de Pitágoras? Pitágoras dijo que la longitud de la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de las longitudes de los catetos al cuadrado. En otras palabras, si llamamos h a la hipotenusa, y llamamos a y b a los lados, entonces la fórmula de lo que dijo Pitágoras es esto. La hipotenusa, la longitud de la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Eso fue lo que dijo Pitágoras. Ok, entonces, en este caso, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 12. Correcto, entonces como la fórmula dice que es al cuadrado, entonces escribimos 12 al cuadrado, ¿cierto? Listo, muy bien. ¿Quién será A y quién será B? Bueno, eso ya lo deciden ustedes. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí A y yo puedo decir que este es B. O puedo decir lo contrario, ¿no? Puedo decir que el lado vertical es B y que el lado horizontal es A. ¿Vale? Entonces allí no importa el orden en que ustedes lo escojan. En mi caso, que yo escogí A, este lado, entonces como no lo conozco, lo voy a dejar así. ¿Listo? ¿Y cuánto vale B? B vale 6, que es la mitad de ese lado, ¿se acuerdan? Pero como la fórmula dice que elevemos, elevamos a la 2. Muy bien, entonces aquí está el resto. Miren. ¿Listo? ¿Qué se hizo allí entonces? Muy bien, como el 6 al cuadrado está sumando a una letra, y ya sabemos que una letra no lo puedo sumar con un número, entonces, ¿qué toca hacer? Ese 6 al cuadrado lo pasamos al otro lado a hacer lo contrario. Quiere decir que como en este lado está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Por eso aquí aparece 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Listo? Ya lo que sigue es resolver las operaciones matemáticas. Recuerden que lo primero que se hace son las potencias, ¿no? 12 al cuadrado da 144 y 6 al cuadrado da 36. La resta entre ellos da 108. Y, bueno, como la incógnita está al cuadrado, la forma de eliminar un cuadrado es extrayéndole la raíz cuadrada. Pero como en una ecuación recuerde que está en equilibrio, lo que usted haga a un lado debe hacerlo al otro. Entonces, por eso se halla la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Entonces, lo que dice María Paula, al sacarle la raíz cuadrada a esa letra, se cancela la potencia, quedándome solamente la letra A. Y en el otro lado, extraemos la raíz cuadrada del número. ¿Listo? En ese caso, da aproximadamente 10,4 centímetros. Eso quiere decir que la apotema del polígono inicial, esta A, mide 10,4 centímetros. ¿Listo? Entonces ya conocemos los tres elementos para calcular el área del polígono, que son la longitud de sus lados, la medida de un lado
la longitud de sus lados, el número de lados y la medida de su apotema. Entonces ya podemos reemplazar aquí, miren, aquí está. Área, voy a escribirla aquí nuevamente, área es igual a L por N por A sobre 2. Reemplazamos entonces, longitud de sus lados, 12. Cantidad de lados, 6. Medida del apotema, 10,4. Multiplicamos esos tres valores, quedando 748,8. Y luego lo dividimos entre el 2, quedándome 374,4 centímetros cuadrados. Y esa será el área del polígono que está allí en el ejemplo. ¿Listo? Entonces, para calcular el área de un polígono regular necesitamos tres elementos. ¿Cuánto miden sus lados? ¿Cuántos lados tiene? ¿Y cuánto mide ese segmento que va hasta el centro del polígono llamado apotema? ¿Listo? Son los tres elementos que necesitamos para calcular el área de un polígono regular. ¿Sí? De un polígono donde todos sus lados midan exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profesor, y por ejemplo, ¿cómo verifico que esté bien el resultado? ¿El resultado del apotema o el resultado del área? El resultado en general. El área. Ok, ¿cómo verificas? No, pues la única verificación es que usted haga los procesos correctamente. Por ejemplo, si quieres verificar que el apotema te quedó bien, lo que puedes hacer es tomar los dos catetos, que son 6 y 10,4, que fue el que tuviste, elevarlos al cuadrado y sumar los resultados. Eso te debe dar aproximadamente 144. Entonces verifiquémoslo. 6 al cuadrado da 36, ¿cierto? Y 10,4 al cuadrado aproximadamente, ¿cuánto da? 144. $108,16. Correcto. Entonces, al sumar 108,16 y 36, ¿les va a dar cuánto? 144,16, ¿no? Profe, Ok, entonces, ¿sí ven? Ahí está. No nos da 144 porque el resultado de aquí nos dio un decimal. Recuerda que los decimales ya me afecta muchísimo, bueno, muchísimo no me afecta un poco el resultado, ¿no? Ya sea que se me pase por decimales o quede más pequeño por decimales, pero va a estar en un valor muy cercano. ¿Listo? Entonces, con esta forma es que usted verifica que su apotema esté bien. Ya lo otro es que usted realice pues correctamente las multiplicaciones. ¿Listo? ¿Quién me está hablando? profe, ¿por qué da 104? ¿Siento qué? 4. ¿Dónde dice 104? No, ¿dónde está 12? Dice 10,4. Ah, 10, eso. ¿Por qué da 10,4? A ver. Porque se le extrajo la raíz cuadrada a 108. Ujú. ¿Ya? Entonces al sacarle la raíz cuadrada de ese valor se obtuvo 10,4. Lo puedes verificar en tu calculadora. Ya entendí. ¿Listo? Muy bien. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo que tengo aquí, un tablero para que lo resolvamos. Profesor, o sea que siempre que cambiamos la por la hipotenusa hay que restarlo. Cuando vamos a hallar el apotema, sí. Siempre. ¿Listo? Miremos este ejemplo que está aquí. Este primer ejemplo es un polígono regular. Entonces vamos a hacer ese primer ejemplo. ¿Listo? Entonces, primero que todo vamos a observar sus elementos. Sus elementos son L
¿Qué es lo que mide cada lado? ¿Cuánto mide cada lado? 18, Ah, 20. 20. N es la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 5. 5. Correcto. Y A es la apotema. ¿La conozco? No la conocemos. Entonces aquí entramos a efectuar lo que hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos A al cuadrado, vamos a hacerlo restando de una vez para que no escribamos toda la fórmula desde el inicio. A al cuadrado, tomamos la longitud del lado más largo. ¿Cuál es la longitud del lado más largo? 18 centímetros 18, y lo elevamos al cuadrado. cuadrado. Y eso lo restamos con la medida de aquí hasta aquí. 10 centímetros. 10. Correcto, mide 10 centímetros. Recuerden que la longitud del lado completo es 20. La longitud del lado completo es 20. Significa que la mitad es 10. Significa que vamos a restarle el 10, pero elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya resolvemos los cuadrados. Ya resolvemos los cuadrados. Y me queda entonces 18 al cuadrado, ¿cuánto era? 324. 324. Y 10 al cuadrado, 100. 100, Me correcto. daría 224. Ajá. Restamos, nos daría 224. Ajá. ¿Listo? Entonces, como tenemos el a al cuadrado, ¿qué hacemos? Lo bajamos La y lo raíz. convertimos para sacarle la raíz. Correcto. Eso nos va a permitir que la a me quede sin exponente, bueno, con exponente 1. Y sacamos la raíz cuadrada de 224. 9. Que es 14,9. Ajá. 14,9. 9. Y observen que después del 9 hay varios 6, ¿sí o no? Sí. Y bueno, Tres luego apenas. llega. Listo. Después llega Entonces, 29. quiero que hagamos un ejercicio. Tomen la calculadora y aproxímenlo a una cifra. A 15. Ujú, exactamente. Entonces vamos a hacerlo aproximado a 15 porque está muy cercano a 15. Podemos manejar sin problema el 15. Entonces, la apotema, en este ejemplo, es de 15 centímetros. ¿Listo? Entonces ya conocemos aquí el valor de A. Ya con los tres elementos completos, podemos calcular el área. ¿Listo? Entonces decimos, el área es igual a L por N 500. por A sobre, pasamos, L 20. tiene valor de 20, N tiene valor de 5 y A tiene valor de 15 sobre 2. 2. ¿Listo? ¿Cuánto le da entonces 20 por 5 por 15? 750. 1500. 3.500. 1000. 1500. 1.500. ¿Listo? Dividido Muy entre bien. 2, 750. Ajá. Dividido entre 2, obtenemos 750, ¿qué? La unidad Centímetros. al Cuadrado. cuadrado. Muy bien. Tenemos entonces aquí el área de este polígono regular. ¿Listo? Entonces, para encontrar el área, necesitamos entonces los tres elementos. Por lo general, no van a dar la apotema. Hay otros ejercicios donde sí los dan, que será mucho más directo. Pero cuando no los dan, el valor de la apotema toca hacer el proceso del teorema de Pitágoras para hallar su longitud. ¿Listo? Ya después miren que el proceso es algorítmico, o sea, paso a paso, de lo que nos están
dividiendo, ¿listo? Entonces tenemos aquí que el área es 750 centímetros cuadrados. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. ¿de ahí salió el 15? ¿De dónde salió el 15? Ok, ¿De bien. que no puede ver? Listo, resulta que estamos determinando la raíz cuadrada de 224, ¿cierto? Eso va a dar 14,96666 y demás números, ¿cierto? 3 veces el 6 y demás números. Resulta que lo puedes manejar como 14,9, no hay problema, pero como después del 9 hay números más grandes que 5, no hay ningún problema si yo utilizo el 15, porque ya el 14,9666 está demasiado cerca al 15, entonces me da la oportunidad de yo manejar el 15 exactamente y no manejar decimales. Es por eso, y ahí sale el 15. Ay, ya, bueno, gracias. ¿Listo? Karen, Profesor, ese es el procedimiento para calcular el área de un polígono regular. correcto, de un polígono regular solamente. Ay, irregular. Listo, ya vamos a ver el del irregular. ¿Ok? Bien, entonces vamos aquí a el documento. Muy bien. ¿Listo? Entonces, de los irregulares, como es un polígono irregular, es decir, sus lados tienen diferente medida, entonces se utiliza un método que se llama el método de triangulación, que es muy parecido a lo que utilizamos en la clase pasada con los polígonos, ¿cierto? Dividiéndolo en figuras conocidas. Pero acá lo vamos a hacer solamente con triángulos, ¿sí? Tenemos la figura y lo dividimos de tal manera que nos queden solamente triángulos, ¿sí? Observen por acá, por ejemplo, tenemos este polígono irregular. Mire que es irregular porque cada una de sus medidas son distintas. ¿Listo? Y trazando líneas, las líneas se pueden trazar como quieran, ¿sí? Todo depende de que queden solamente triángulos. En este caso, la figura está dividida de esta manera, miren. Se trazó una línea desde este vértice a este otro, y luego otra línea uniendo estos dos vértices, quedándome entonces 3 triángulos. Triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. ¿Listo? ¿Qué toca hacer entonces? Calcular el área de cada uno de los triángulos que resultan. Y luego sumar los resultados. ¿Listo? Aquí en el documento, por ejemplo, está el procedimiento del área de cada triángulo. Por ejemplo, del triángulo 1, tienen que recordarse el área de un triángulo, ¿no? ¿Cuál es? El área de un triángulo. Lo vimos la clase pasada. Altura por base o algo por el estilo. Sí, pero le falta algo. Va. Dividido por 2 porque... Correcto. Por lo de cuadrilátero, pues no dijo algo por el estilo. Exactamente. El área de un triángulo es la base por la altura dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, en el triángulo 1, observen que conocemos la base, que es esta de acá, o puede ser esta de acá, como quieran. Recuerden que la base y la altura no importa la hora en que lo vean. En este caso tenemos 3 centímetros y la altura viene siendo 4. Entonces, calculando el área de ese triángulo nos queda 3 por 4, 12, y después dividimos entre 2 para obtener 6. Entonces, el área de ese primer triángulo es de 6 centímetros cuadrados. ¿Listo? Pero observen qué pasa en el triángulo 2. Miren en el triángulo 2. Solamente conocemos la base. ¿Cuál es la base del triángulo 2? 12, correcto. Pero no conocemos su altura. No conocemos la medida de este punto a este otro. Entonces, ¿qué toca hacer? Volvemos a Pitágoras, lo aplicamos. En este caso, el triángulo 2 sería... Ok, lo aplicamos entonces. ¿Cómo lo aplicamos? Miren, como vamos a hallar esta medida, la voy a trazar por aquí. Como vamos a hallar esta medida hace parte de 2 triángulos, tanto del 1 como del 2, ¿cierto? Mirando los datos que nos dan la figura, en el triángulo 2, por ejemplo, solamente conocemos la medida de un cateto. ¿Será que conocemos el de la hipotenusa?
No. No, ¿cierto? Entonces, Ah, no nos sirve utilizar los datos del triángulo 2, sino que nos sirve utilizar los datos del triángulo 1. Mírenlo aquí, porque aquí sí conocemos los dos catetos, ¿sí ven? Entonces aplicamos Pitágoras en ese caso. Tenemos entonces 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, nos quedan 9 más 16. Sumando nos quedan 25 y sabemos que al final le tenemos que sacar la raíz cuadrada, quedándonos 5. Quiere decir que la medida de este ladito que está aquí es de 5. ¿Listo? Ese lado que está ahí en el triángulo 1 representa la altura del triángulo 2, ¿cierto? ¿Listo? Acuérdense que cuando estamos dividiendo una figura en varias partes, hay lados que comparten, ¿no? Hay un lado que se comparten entre varias figuras. ¿Listo? Entonces, ese 5 que acabamos de hallar es la longitud de la hipotenusa de ese triángulo 1. Pero al mismo tiempo representa la altura del triángulo 2. ¿Y para qué necesitamos la altura? Pues por el hecho de que para calcular el área necesitamos la base, que es 12, y la altura, que es 5. ¿Listo? Entonces, calculando ya el área del triángulo 2, tenemos entonces 12 por 5, da 60, dividido entre 2, nos da 30. ¿Listo? Entonces ya tenemos el área de dos triángulos, triángulo 1 y triángulo 2. Van 6 y 30. Nos queda entonces un triángulo, el triángulo 3. ¿Qué conocemos del triángulo 3? O ¿Conocemos la base y la altura, o conocemos solamente la altura, o conocemos solamente la base? la altura. Conocemos la altura y la hipotenusa, ¿no? Ok, conocemos uno de sus catetos, que puede ser la altura, muy bien. 2, y conocemos la hipotenusa. Quiere decir que nos falta la base, ¿cierto? Entonces, como nos falta la base, volvemos a Pitágoras y tenemos entonces, ¿la hipotenusa cuánto es? 13,15, y el cateto es 2. Entonces reemplazamos aquí. Profesor, Dime. ¿cómo saber cuál es la hipotenusa y cuál es la base? Listo. Entonces, cuando usted ubique el triángulo rectángulo, observa que aquí se marcan los grados de 90, los grados de 90, ¿cierto? Ok. Las medidas de los lados que lo forman son menores que la medida del lado faltante. El lado faltante siempre va a ser mayor, y esa será la hipotenusa. O sea que el lado que usted vea más largo de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos dos maneras de hallar esa medida que nos falta allí. Tenemos, por ejemplo, usar la información del triángulo 3, que es la hipotenusa, y el cateto, o podemos usar los datos del triángulo 2, que son el 12 y el 5 que hallamos anteriormente. ¿Listo? En este caso yo en la guía lo hice con el 12 y el 5, que son los datos del triángulo 2. ¿Listo? ¿Por qué lo hice con esos dos? Porque ahí no había necesidad de pasar a restar. ¿Listo? Pero también se pueden hacer con los datos del triángulo 3. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, pues obtenemos 144 más 25. Sumamos y nos queda 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Quiere decir que la distancia del lado que nos falta en el triángulo 3 es de 13. De 3. ¿Listo? Bien, ya entonces podemos calcular el área del triángulo 3. Base por altura, que serían 2 por 13, obteniendo 26, dividido entre 2 nos queda 13. Como ya tenemos el área de los tres triángulos, procedemos entonces a sumarlas, obteniendo el área total del polígono irregular. Entonces el área del polígono irregular es de 49 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ahorita hacemos entonces un ejemplo para que lo veamos mejor. Bueno, aquí tenemos la actividad. A ver, en algunos les doy el apotema. No, en ninguno. Ok, vamos entonces aquí a este polígono irregular, miren.
¿Listo? Bueno, entonces vamos a dividirlo de tal manera que nos queden triángulos. ¿Cuántos triángulos se pueden trazar allí? Puedo hacer un pentágono y el pentágono de dividirlo. 4, 4 o 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 triángulos. Por ahí escuché una idea muy interesante. ¿Me la repites, por favor, Steven? Puede hacer un pentágono y el pentágono dividir los triángulos. Ah, ok, ya. Listo. Bien, correcto, sí, señor. Trazamos entonces la línea aquí para que nos quede bien el pentágono dibujado en la parte de arriba. Y trazamos entonces las líneas. La línea podemos trazarla de esta manera. 1. Entonces estaba diciendo que en la parte superior de la figura tenemos un polígono, el cual lo podemos dividir en 3 triángulos, ¿no? 1, 2, 3. ¿Listo? Dime, María Paula. También puede ser de aquí a acá, para que este y este sean iguales. ¿Sí? No, con el que hiciste ahorita ya. Es que Ok. con este, ¿Te paso el control? bueno, ¿Listo? listo. ¿Cómo hago líneas con esto? Ujú. Ahí sí, ya. Ah, ya. Sí, también. Ok, sí. Ajá. Listo. Muy bien. Válido. ¿Listo? Le regalo el control. Muy bien. Listo. Abortar control. Listo, muy bien. Sí, claro, no. Las líneas las pueden trazar como quieran. Entonces, que es de un pentágono salen 3 triángulos. ¿Listo? De un hexágono, pues salen o más triángulos y así sucesivamente. ¿Listo? El caso es que ustedes miren la forma de que al trazar las líneas, pues se puedan observar mejor las longitudes que tienen, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos los 3 de acá. Y en el polígono que está ubicado en la parte inferior, podemos trazar una línea, ya sea de esta manera o la puedo trazar de derecha a izquierda. ¿Listo? El caso es que van a salir 2 triángulos. Antes de avanzar, muchachos, yo les quiero preguntar una cosa. ¿Será que yo puedo hallar el área sin necesidad de dibujar triángulos? Por ejemplo, voy a quitarle todas las líneas que le hice. Listo. Observemos bien la figura a partir de allí. Si yo trazo, por ejemplo, esta línea para que arriba me quede un pentágono, ¿el pentágono de la parte superior es regular? ¿Y qué figura se me forma en la parte inferior? ¿Se acuerdan cómo es que se llama? Trapecio, ¿no? Correcto. Sí, sí, señor. Se llama trapecio. ¿Listo? Entonces, dime, María Paula. Sí, entonces miren que sin necesidad de trazar tantos triángulos y hallar tantas áreas, podemos simplemente utilizar la técnica de la clase pasada. Mirar la figura y tratar de dividirlo en la menor cantidad posible de figuras conocidas. Entonces, como ya al cuadrado, al rectángulo, al rombo, al trapecio y al triángulo le sumamos otra figura más, que es el polígono regular, conocemos 6 figuras. Entonces ya podemos dividir un polígono irregular en cualquiera de ellas. ¿Sí ven? Para que nos queden más cómodos. Y una manera más cómoda de trabajar las áreas de un polígono irregular es tratar de dividirlo en la menor cantidad posible de figuras conocidas. Entonces pasamos de tener 5 triángulos a tener solamente 2 figuras. El polígono irregular, el pentágono, que está en la parte superior, y el trapecio, que está en la parte inferior. ¿Listo? Así nos queda más cómodo, ¿sí o no? Profesor, ¿esa curva no infiere nada? Dime, ¿otra vez? ¿Cómo? Ah, no. ¿No infiere nada? No, porque lo que me está diciendo la figura es que es una sala de conferencias o algo así, no sé, mire que acá tengo como una especie de mesas y aquí tengo una especie de sitios, ¿sí? Es como eso, es como entrar a una sala de conferencia, una sala de cine, no sé. Entonces, esto lo que quiere decir es la puerta.
Ok. ¿Listo? No pasa nada. No pasa nada. Aquí completamos y mira que ya tenemos la longitud completa. ¿Listo? Muy bien, entonces como ya tenemos las dos figuras, ¿listo? Podemos entonces olvidarnos del método de triangulación y más bien dividirlo en las figuras conocidas. Tenemos entonces la figura número 1, que es un polígono regular. Entonces vamos a hallar el área del polígono regular. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hallar el área de un polígono regular? Necesitamos 3 elementos. ¿Cuáles son? La base, la altura y la hipotenusa. No. Ok. El área de un polígono regular. Pero yo El creo número de líneas. Necesitamos la longitud de sus lados. ¿Cuánto mide cada lado? Según lo que me está diciendo la figura. 9 centímetros. Correcto. N es la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. Y A es la apotema. ¿Será que esta vez nos dan el apotema o hay que hallarla? No. Recuerden que la apotema es la línea que va desde el centro a la mitad de cualquiera de sus lados, ¿no? Es 6,8. Correcto. Mírenlo aquí, mírenlo. Desde el centro hasta la mitad de uno de sus lados. 6,2. Centímetros, metros. ¿Listo? Entonces aquí nos ahorramos Pitágoras. Entonces perdón, sí. Las unidades son en metros. ¿Listo? Muy bien. Dime, Juan. Ya que 6,2 no lo podríamos dejar a 6. Sí, no hay problema. Claro, porque el decimal es menor que 5. No hay problema. Ya que si es 5 o mayor que 5, puedes trabajar con el siguiente que es 7. Entonces tenemos aquí que el área es longitud de los lados por el número de lados por el apotema. En otras palabras, 9 por 5 por 6,2. 279. 279. Sí, señor. Listo. Dividido entre 2. What? 139.5. 139.5. Ok. 139.5. ¿Lo podemos dejar en? 140. Correcto, lo podemos dejar en 140 centímetros cuadrados. Ya voy con los centímetros, Dios. Ok, 140 metros cuadrados es el área del polígono de la parte superior. ¿Listo? Vamos entonces con el área del trapecio que está en la parte inferior. Solo necesitamos un cateto. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para un trapecio? Base mayor, base menor y altura. ¿Conocemos la base mayor? Vale 19. ¿Cuánto vale la base menor? 9. 9 centímetros. Correcto. 9, estamos igual. 9 metros, ¿cierto? Cada lado vale 9 metros, entonces este lado también va a valer 9 metros. 9. ¿Listo? Pero ¿cuál será entonces la altura? 14. No, 14 es esta medida. La altura va desde aquí hasta acá. ¿La conocemos? No, pues esa medida. No la conocemos. Entonces, ¿cómo? Hay que hallarla. Correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa línea bien derecha para que... Ok, listo. Así ya está mejor. Entonces, miren dónde está ubicado el ángulo de 90. ¿Qué se me formó allí? Un triángulo regular. Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde desconocemos esta medida. ¿Listo? Bueno. Antes de comenzar a resolver,
¿Será que podemos seguir utilizando lo del trapecio? ¿O será que esta sí es necesario dividirlo en dos triángulos? Y a la izquierda también se puede dividir un triángulo. Correcto, busquemos siempre la manera de que nos queden más cómodas las cosas. Entonces, si vemos que con Pitágoras nos vamos a complicar, entonces hagamos lo otro que pueda ser un poco más, digamos, más asequible. En este caso, miren, para hallar por Pitágoras necesitamos la longitud de este lado, ¿cierto? ¿Lo conocemos? No. No, entonces ya serían dos cosas que hay que hallar. ¿Sí ven? Entonces, en ese caso, podemos... Dar suma, ¿no? Exacto, entonces en vez de quitar, antes nos está sumando cosas. Entonces, podemos simplemente tomar el trapecio y este sí lo podemos dividir en dos triángulos. Aquí sí podemos utilizar el método de triangulación. Entonces tenemos Sí. triángulo 1 Triángulo 2. y triángulo 2. Muy bien. ¿Y cómo lo haríamos con el teorema de Pitágoras? Son las 9:54 y tengo clase a las 10, antes me está cogiendo la tarde. Ok, después te digo, Juan. Señor. ¿Listo? 9:54, Dios mío. Ok, bien, entonces... Espérate, regálame un momentico. Yo aviso, haz esto que me regalen un momentico. María Paula, yo una vez le dice a su hermano que me espere. Juan, que espere, profesor. Aquí. A ver, entonces... vayan mirando la figura y miremos qué datos tenemos, ¿no? Vemos si tenemos la base, la altura, que es los datos que necesitamos para las áreas de los triángulos. Tiene 9 y 14, y el otro tiene 14 y 19. Cállate todos. ¡Ay, hijo! Listo. Me falta John Cruz. John Cruz que nunca avisa a tiempo. Ojalá les avise. Ay, Dios. Bueno, entonces, el triángulo 1, miremos. La guagada. Me parece que vivir en un... Parte. Bueno. Un granito. Listo, entonces, miremos el triángulo 1. Tenemos entonces esta medida, que es 9. ¿Conocemos esta medida? No, Pero la otra sí. la otra sí, la otra Ok. es 14. El otro es 14, muy bien. O sea, porque son iguales, ¿no? 14 metros. Entonces conocemos esta distancia, muy bien. Entonces tenemos estas dos. ¿Listo? Y el triángulo 2 que conocemos. De igual manera solamente 2, ¿no? 19. Solamente 2. Tenemos que hallar una. Correcto. 19 y 14. Miren que al trazar esta línea, esta diagonal, se me forma aquí un ángulo de 90 grados. Quiere decir que podemos utilizar Pitágoras para hallar la distancia, la medida de este lado que trazamos aquí. ¿Sí ven? Aquí sí ya nos queda más asequible Pitágoras porque solamente es una incógnita. ¿Listo? Entonces, tomamos la fórmula. Vamos a llamarle a ese. Entonces decimos a cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa. ¿Cuál será la hipotenusa del triángulo 2? 14. ¿Ese es el lado más largo? 19. No, 19. 19. Entonces tomamos la medida de la hipotenusa, que es 19, y le restamos, como estamos hallando un cateto, entonces le restamos 14. la otra medida al cuadrado, o sea, 14 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esos cuadrados? La 19, 361, creo. ¿Creen? No creo. Sí, porque no me acuerdo si era 61 o 60. 361. Ajá. ¿La de 14? Sí, 196. 196. Muy bien. ¿Cuánto nos da esa diferencia, esa resta? 165. Ok. ¿Y al final qué es lo que hacemos? Sacar la raíz cuadrada de 65. Muy bien. Sacamos la raíz cuadrada y obtenemos entonces... 8, que lo podemos aproximar a 13. Correcto. Nos da 12.8 que lo podemos aproximar a 13. Entonces, la medida de todo este lado... Ya, perdón. Metros, listo, no, al cuadrado no, porque todavía estamos hallando el área. ¿Listo? Solamente hallamos esta distancia que está aquí.
Bien, entonces esta distancia que está aquí, ¿qué representa en el triángulo 1, por ejemplo? Lado más La largo. hipotenusa. No, miremos el triángulo 1 y olvidémonos de Pitágoras por ahora. Mire que el triángulo 1 no es rectángulo, entonces Eso ahí no podemos. representaría la base, ¿no? Correcto. Esos 13 metros que hallamos representan la base del triángulo 1. ¿Y qué representan el triángulo 2? La hipotenusa. Ahora sí, la hipotenusa. El A. No, Eso no es El más A, largo. el no, área. te quería decir. Ajá. ¿Cómo se llama eso? La altura. Eso. La base, ¿cuál sería entonces del triángulo 2? 19. 14. 14, correcto. Es decir, lo que pasa es que el triángulo está diagonal, ¿no? Está como acostado. Entonces eso es lo que hace que de pronto nos confundamos. Entonces, si tratamos de ubicarlo visualmente, vemos que el 14 quedaría por debajo, sería la base, y la medida que hallamos sería la altura. ¿Sí ven? Entonces, vamos a hallar primero el área del triángulo 2, que es la más asequible que tenemos. ¿Listo? Muy bien. La base entonces ya sabemos que es 14 y la altura viene siendo la medida que acabamos de determinar, que es 13. 14 por 13. Uy, Dios mío. 14 por 13. 182. Correcto. 91. Dividido entre 2 nos da 91 metros. 91 metros cuadrados es la medida del área del triángulo 2. ¿9? 91, perdón. ¿Quieren me pegan? Está muy dormido, mijo, está muy dormido. No, estoy desasalado porque son las 10 y... Listo. Ok, vamos con el triángulo 1 entonces. Resulta que en el triángulo 1 solamente conocemos la base, que es 13, ¿cierto? Pero la altura... Desconocido. Entonces, vamos a hallarla. Al trazar la línea, nos quedan dos triángulos rectángulos. ¿Sí ven? Entonces usted ya puede escoger cualquiera de los dos para hallar la altura. ¿Cómo? A través de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, ubiquémonos solamente en el triángulo que se formó en la parte, por ejemplo, en la parte izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será la medida de, coloquémosle H, llamemos H la altura? ¿Cuál será la medida de la hipotenusa de ese triángulo de la parte izquierda? 14. Sí, sí. Lo dijeron. Yo sí, 14. Correcto, 14, muy bien. Menos porque estamos hallando uno de los lados. ¿Cuánto valdrá entonces esta medida? De aquí, aquí, correcto, 6.5 porque estamos ubicándonos exactamente en la mitad. 6.5 al cuadrado. Dividido entre 2. Perdón. Se resta. Sigamos. 14 al cuadrado ya sabemos que nos da 196. ¿Y 6.5 al cuadrado? 42.2. Lo daríamos en 42. Exacto. Realizando la resta. En 253 según mi calculadora. 154. 154. Sí. Le sacamos la raíz cuadrada. 12.4. Dejémosla en 12.4 porque estás casi a la mitad, entonces no podemos hacer más. ¿Listo? Entonces la altura será 12.4 metros. Ahora sí, podemos hallar el área del triángulo 1. ¿Cuál es la base del triángulo 1? Lo que hallamos ahorita. 13. Muy bien. La altura la acabamos de determinar. 12,4. ¿Listo? Dividido entre 2. 13 por 12,4. 161,2. Dividido entre 2.
80.6, 80.6. lo cual lo podríamos aproximar a 81. Correcto, lo podemos dejar en 81 metros cuadrados. ¿Cuál es el área total del polígono irregular? Área 1, área 2 y área del pentágono de arriba. 140 más 91 más 81. $302. 312. 312. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Entonces, para ver el área de un polígono irregular, basta con dividirlo en figuras conocidas. ¿Y eso no es ¿Listo? metros cuadrados ni nada? Sí, claro. ¿Listo? 312 metros cuadrados. ¿Listo?